Hola a todas y todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la histología del sistema endocrino. Espero que lo disfruten. Veamos, este sistema endocrino típicamente se dice que es el regulador del metabolismo y el que nos ayuda a estar en homeostasis. Actúa básicamente a todos niveles. No hay tejido que escape a su regulación. Ya veremos qué tan específico es cada una de estas regulaciones dependiendo de cada una de las hormonas. Y es que estas son las herramientas que utiliza para actuar. Las hormonas pueden definirse como moléculas que viajan a través del sistema circulatorio para ejercer sus funciones en tejidos periféricos. Estos son los órganos diana y pues son secretados justo por glándulas endocrinas. Estas glándulas endocrinas, pues si bien están constituidas por células, también puede haber células separadas que no forman conglomerados llamados glándulas y que pueden pertenecer al sistema endocrino. Concretamente se llaman células del sistema neuroendocrino difuso. También hablaremos de ellas. La organización clásica o básica del sistema endocrino comienza con el hipotálamo, que si bien es parte del sistema nervioso central, concretamente es un grupo de núcleos del sistema nervioso central. Estos núcleos, concretamente dos, el supraóptico y el paraventricular, van a emitir prolongaciones y van a formar un saco dilatado a nivel de la hipófisis, algo llamado neurohipófisis. Y pegadito a la neurohipófisis vamos a tener a la adenohipófisis, que es esta porción glandular, histológicamente mucho más entretenida. Y esta hipófisis va a tener a su cargo regular la función de otros órganos a su vez. Por ejemplo, de la tiroides, de la suprarrenal, de las gónadas, de los islotes de Langerhans, de las células del sistema neuroendocrino difuso. Y bien, ¿cómo se va a llevar a cabo toda esta regulación? El hipotálamo le dice a la hipófisis de alguna forma qué hacer gracias a algo que se denominan hormonas liberadoras y la hipófisis se lo dice a los órganos periféricos gracias a algo que se llaman hormonas estimulantes. Estas hormonas estimuladas van a liberar sus hormonas al torrente circulatorio y estas hormonas en el torrente circulatorio pueden inducir que se inhiba la señal de activación a nivel de hipófisis o de hipotálamo. Me explico, pongo un ejemplo. La glándula tiroides produce hormonas tiroideas y entonces estas hormonas tiroideas, cuando se liberan a la sangre, llegan a través de los vasos sanguíneos al hipotálamo y a la hipófisis y le dicen al hipotálamo y a la hipófisis, oye, ya no estimules a la tiroides, hay suficientes hormonas tiroideas. Esta inhibición que se logró de las hormonas tiroideas al hipófisis y al hipotálamo se llama retroalimentación negativa. Es muy importante entender esto porque solo así entendemos la fisiología del sistema endocrino y por ende después la patología. Ese es un apartado. Y el segundo es que no todos los órganos endocrinos tienen una regulación directamente por hipotálamo e hipófisis. Por ejemplo, las paratiroides, si bien liberan una hormona, se regulan más por las concentraciones de calcio en sangre. O el páncreas se regula más por la cantidad de glucosa, por ejemplo, en sangre. La suprarrenal no solo tiene una influencia por la hormona adrenocorticotropa, también por las concentraciones de sodio y la presión arterial. Entonces, vamos a hablar como de la regulación más básica, clásica y apegada a la endocrinología, pero ya verás que en tus clases de fisio es un poco más complejo de lo que vamos a ver aquí. Y bien, todas las que están señaladas son las que pretendo ir revisando. Las que dejo sin señalar es porque las veremos en el apartado de órganos sexuales. Este es el esquema más típico de cómo el hipotálamo libera estas hormonas liberadoras, por ejemplo, de corticotropina, de tirotropina, etcétera, que estimulan a la adenohipófisis en este caso, y la adenohipófisis tiene una respuesta, ¿no? Lo que les comentaba ahorita, la hormona liberadora de corticotropina estimula a la adenohipófisis para que la adenohipófisis libere la hormona estimulante de tirotropina y esta a su vez estimula la glándula tiroides para que libere las hormonas tiroideas T3 y T4. Y así nos podremos ir con cada eje. Estas hormonas T3 y T4 vuelven y pueden inducir en el hipotálamo o en la hipófisis que separe la liberación de hormona liberadora de tirotropina o hormona estimulante de tiroides. ¿Sale? Bien, las hormonas se pueden, ya vimos que son estas moléculas que secreta un órgano endocrino, que viajan por la sangre y que llegan a un órgano efector o un órgano diana. Pero ahora en este órgano diana, dependiendo de su naturaleza bioquímica, pueden actuar directamente en membrana. Ese es el caso de aquellas hormonas que son hidrosolubles, como la mayoría de hormonas peptídicas, es decir, que son proteínas, como la insulina y el glucagón. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que al pegarse directamente a la membrana celular, al receptor que tiene en la membrana celular, casi siempre hay una respuesta inmediata o muy rápida a esas hormonas.
Ejemplo clásico es la insulina. Si a una persona le administramos insulina exógena a través de la vena, en cuestión de 1 o 2 minutos ya va a empezar a descender las concentraciones de glucosa en sangre. Es muy rápida la respuesta que tenemos a este tipo de hormonas peptídicas. Por otra parte, tenemos hormonas lipofílicas, ¿no? Estas hormonas lipofílicas que muchas veces son derivadas, o más bien son derivadas todas ellas del colesterol, y los grandes representantes aquí son las hormonas sexuales como estrógenos o progesterona, y estas, pues bien fácil, ¿cómo hacen su acción? Se meten al núcleo de las células, son capaces de atravesar la membrana celular, meterse a los núcleos celulares y desde ahí inducir la activación o inhibición de reguladores génicos. Es decir, le dicen a la célula qué genes prende, qué genes apaga y cuándo lo hace. Es ahí porque estos ciclos hormonales, por ejemplo, el ciclo menstrual, puede llevarse a cabo a lo largo de semanas gracias a cómo van cambiando las concentraciones de FSH, LH y a su vez de progesterona y de estrógenos. Entonces, como ven, la influencia de estas hormonas no es tan súbita, tarda días a semanas en hacer su efecto y justo su efecto pues va perdurando en el tiempo. Si bien escapa esta clasificación tan simple de hidrosolubles o liposolubles, las hormonas tiroideas, que son hormonas derivadas de aminoácidos, perdón, de aminoácidos, de la tirosina, ah, se comportan muy parecido a estas hormonas liposolubles. También se meten adentro de la célula, se meten a la célula y directamente en el núcleo ejercen su acción, ¿no? Y le dicen a las células qué gen activar o qué gen no activar. En el caso de las hormonas tiroideas, pues sirven mucho para, en general, regular el metabolismo. Son como el director de orquesta o el marcapasos metabólico de las células, ¿no? Le dicen al corazón que tan rápido latir o la presión si está muy alta o muy baja, intervienen en la regulación de la glucosa, de cómo filtra el riñón, el hígado cómo metaboliza, etcétera, ¿no? Entonces, a todos lados. Pues recordar, hormonas esteroideas y hormonas tiroideas, receptores a nivel nuclear o intracelular y ejercen efectos un poquito más lentitos. Y hormonas peptídicas o hidrosolubles tienen receptores a nivel de membrana y ejercen un efecto mucho más rápido. Y ahora, histológicamente, las células que producen hormonas peptídicas son como las que vemos en la imagen del lado izquierdo, en la cual vemos una gran cantidad de organelos membranosos, concretamente retículo endoplásmico rugoso y muchas vesículas, que son estas vesículas de almacenamiento, porque pues están almacenando este péptido, ¿no? Esta podría ser la imagen de un islote de Langerhans del páncreas, donde vemos células con muchos gránulos secretores, mucho retículo endoplásmico rugoso y muchos ribosomas. Por otro lado, tenemos las células productoras de hormonas esteroideas, que estas derivan del colesterol y por ende podemos encontrar inclusiones lipídicas, es decir, gotas de lípidos adentro de ellas, mucho retículo endoplásmico liso que se usa en este metabolismo del colesterol y mitocondrias que típicamente tienen crestas tubulares. Otra de las generalidades del sistema endocrino es que todos los vasos sanguíneos que tienen que ver con las glándulas endocrinas a nivel capilar se conforman por capilares fenestrados y esto pues es muy útil porque ayuda a el fácil transporte de las hormonas a la circulación sanguínea. Están organizados principalmente y gracias a fibras reticulares, que recordando son colágeno tipo 3, y pueden tener 3 disposiciones clásicas. La de arriba a la derecha, como es el caso de la adenohipófisis, que son una disposición en conglomerados. Las células forman como estos niditos. La imagen del medio y la izquierda, que es en hileritas, que son en cordones. Esta es la imagen de la corteza suprarrenal, concretamente algo que se llama la capa fascicular de la corteza suprarrenal, y una disposición en folículos, que es como pelotas, ¿no? O esferas, que esta es la imagen clásica y de hecho única, representante de la glándula tiroides. Entonces, estas 3 disposiciones las podemos encontrar, no son exclusivas, hay glándulas como la adenohipófisis que pueden tener conglomerados y cordones, eh, también de hecho la corteza suprarrenal en algunas zonas es un conglomerado y en otras es un cordón, y la de folículos sí es un poco más exclusiva de la tiroides. Y bien, vamos a empezar hablando del hipotálamo, que si bien el hipotálamo como tal no es una glándula endocrina, pues sí participa y ahorita les explico por qué. Y aquí les quise nada más acentuar a la hipófisis que tenemos aquí adelante y a la pineal aquí atrás, porque estas 3 estructuras son parte del sistema endocrino. Este hipotálamo, como ya les dije, pues son núcleos de neuronas en medio del sistema nervioso central y concretamente hay 2 núcleos que quiero destacar, que es el núcleo paraventricular, que principalmente sintetiza oxitocina y esta oxitocina participa en la eyección de la leche. Y el núcleo supraóptico que libera sobre todo ADH, hormona antidiurética, o arginina vasopresina, también llamada, que como su nombre indica, antidiurética, está en contra de la diuresis
Es decir, tiene que ver con la cantidad de orina que se produce y esto es gracias a que puede decidir si el cuerpo retiene más o menos agua. Entonces, estos dos núcleos son somas neuronales y estas neuronas emiten axones y estos axones bajan por esto que se llama la eminencia media, que está aquí en amarillito, y bajan formando algo que se llama el infundíbulo y terminan en una región dilatada que es la neurohipófisis. Entonces, básicamente la neurohipófisis son las prolongaciones de estos núcleos a nivel hipotalámico. De ahí la importancia del hipotálamo. Si viéramos histológicamente el hipotálamo, pues encontraremos lo que ya sabemos del sistema nervioso, ¿no? Somas neuronales en medio de sustancia blanca. Y bien, ya yéndonos directamente a la hipófisis, vean, aquí tenemos la eminencia media, aquí la representación esquemática de algunos núcleos hipotalámicos, del supraóptico y paraventricular, y vean cómo esta hipófisis tiene dos regiones, tiene algo que se llama la neurohipófisis, que es la que describí ahorita, ¿no? Todos estos axones bajando y sus porciones distales ya aquí almacenadas, y una pegadita enfrente que es la adenohipófisis o hipófisis anterior. Digamos que los ojos estarían hacia este lado derecho y la nuca estaría hacia este lado izquierdo. En relación a su irrigación, vean cómo tenemos una arteria hipofisiaria superior que emite estos plexos capilares y noten la peculiaridad, como esta arteria emite una red capilar primaria, luego hay un sistema porta venoso y luego una segunda red capilar, ¿no? Que es la red capilar secundaria. Y esto es importante porque muchas de las hormonas que se liberan aquí se transportan hacia la adenohipófisis donde se liberan y estimulan a la adenohipófisis a liberar otras hormonas. Por otro lado, la arteria hipofisiaria inferior que nutre también a la neurohipófisis y ambas a su vez drenan al sistema venoso para que todas las hormonas de adeno y neurohipófisis pues puedan liberarse al torrente circulatorio. Empezando por la adenohipófisis, anatómicamente la dividimos en tres porciones. La principal es la pars distalis o parte distal, que es la región más grande de la glándula. Después la pars intermedia, que es justo la que hace la interfaz entre la neurohipófisis y adenohipófisis. Y que veremos que en medio es común encontrar quistes con un coloide adentro. Estos son llamados quistes de Rathke y son principalmente remanentes embriológicos o embrionarios. Y después, esta adenohipófisis rodea a este haz de axones que forman la neurohipófisis, de modo que forma una especie de tubo al rodear estos axones y esa región se conoce como la pars tuberalis o parte tuberal. Entonces, recapitulando, adenohipófisis tiene pars tuberalis, pars distalis y pars intermedia. Por mucho de las más relevantes es la pars distalis. Y ahora, cuando vemos las células de la adenohipófisis en grande, lo que encontramos son tres cosas principalmente. Conglomerados celulares, ¿no? Formando ya sea cordones o conglomerados propiamente, fibras de tejido conectivo, que sabemos que son fibras principalmente reticulares, y capilares, que sabemos que son capilares fenestrados. Ahora, yéndonos a estos conglomerados celulares, vamos a encontrar hasta 4 tipos de células. No a fuerza tienen que estar las 4, pero 4 se describen en la totalidad de la hipófisis, de la adenohipófisis. Son las células cromófilas, es decir, las que tienen apetencia o las que están pigmentadas, y de estas hay las principales que son las acidófilas, estas que se ven como rositas, y basófilas. Las acidófilas son la gran mayoría y pueden liberar hormona de crecimiento, que son las células somatotrofas, o prolactina, que son las células lactotrofas, y después las basófilas, que pueden ser de 3 subtipos. Las corticotrofas, que liberan hormona adenocorticotrofa, que estimula la corteza suprarrenal. Las células gonadotrofas, que liberan hormona folículo estimulante y luteinizante. Y las células tirotrofas, que son las que liberan hormona estimulante de tiroides. Después, sabemos que hay un tercer tipo de células, que son las células cromófobas. Estas ya no están pigmentadas y una de las teorías dice que son células que en realidad eran acidófilas o basófilas, pero se degranularon y entonces todavía no tienen gránulos y como que están, por eso se ven despintadas, o son células envejecidas que ya no tienen una función como tal activa. Y podemos encontrar un cuarto tipo celular que se denominan células estrelladas, y estas células estrelladas parece que tienen funciones como de nutrición y de soporte a las células cromófilas. Algunas incluso se cree que pueden regenerar estas células cromófilas. La verdad es que no estamos muy seguros, pero bueno, están ahí, existen. Por mucho, lo más importante es recordar estas acidófilas y basófilas. Y vean en esta imagen, pueden ver los conglomerados de células, reconocer las acidófilas, las basófilas, los capilares, los septos con tejido conectivo. En una de esas, si se fijan a detalle, encontrarán células también cromófobas y a lo mejor hasta núcleos de células estrelladas. Aquí les dejo una tablita con la función de las hormonas. Viene la hormona que le estimula, ahí es donde pongo el más,
qué le inhibe, ahí es donde pongo el menos, y las funciones que tiene, ¿no? Entonces, no es la intención leerles toda la tablita, más bien ponle pausa, revisa la tabla para que veas todas las grandes funciones. Aquí te lo dividí en un esquema, las rositas que son las acidófilas y en moradito las que son las basófilas. Y vean, en una imagen a menor aumento de la hipófisis, vean cómo la adenohipófisis se ve muy pigmentada del lado izquierdo. Después tenemos la parte intermedia con estos quistecitos adentro, que son los quistes de Rathke, que también sabemos que en este coloide puede haber algunas hormonas, pero pues no parece tener un impacto muy grande en los seres humanos. Y después la neurohipófisis del lado derecho siempre menos pigmentada, porque al final son fibras nerviosas. Y si recuerdas, estas cosas tienen muchos lípidos y no se pigmentan mucho. Vean este otro acercamiento de adenohipófisis con células acidófilas, basófilas, capilares, formando conglomerados. Misma imagen, aquí nada más que se ven un poquito más en cordones, que son como las dos configuraciones que podemos encontrar en la adenohipófisis. Aquí que se ven mucho más prendidas las acidófilas y las basófilas como que se ven despintadonas por el tipo de tinción. Vean, este es de mis favoritas, donde tengo células basófilas muy bonitas en moradito. Vean aquí una de estas células estelares o estrelladas, que parece ser como las que ayudan, dan soporte a las células cromófilas de la hipófisis, y muchas células acidófilas, que son por mucho las más frecuentes. Aquí un detalle a mayor aumento. Igual puedes ponerle pausa para verla con calma. Nota el detalle de cómo estas células tienen almacenados gránulos, ¿no? Con las hormonitas que tienen dentro, ya sea hormona adenocorticotropa o esta de acá a lo mejor prolactina, hormona de crecimiento. Y vean, aquí tenemos otra imagen de adenohipófisis, y tómate un momento para aprender a discernir y a distinguir dónde está la adenohipófisis y dónde está la neurohipófisis. La parte intermedia siempre es fácil, ¿no? Porque aquí tenemos los quistes de Rathke, pero entonces fíjate cómo del lado derecho se ven estas células más pigmentadas formando cordones, esto es adenohipófisis. Y del lado izquierdo pues no se alcanzan a ver bien las células, se ve, o sea, sí hay, ¿no? Se ven algunos núcleos ahí y se ven estas manchas oscuras, que ahorita te hablo de ellas, se llaman cuerpos de Herring, ¿no? Y se ve más como fibrosa, ¿no? Como si fueran oleaditas. Esta es la neurohipófisis. Y aquí te puse esta imagen nada más porque una confusión que pudieras tener es de la glándula tiroides con los quistes de Rathke. Entonces, siempre que veas quistes, fíjate, si en el alrededor ves otras celulitas, ¿no? Piensa, esto puede ser hipófisis, pero si ves quiste tras quiste tras quiste, esos no son quistes, son folículos, y son folículos tiroideos, ¿sale? Entonces, la imagen de abajo a la izquierda son folículos tiroideos, la que está atrás es la parte intermedia con un quiste de Rathke. Y bien, la neurohipófisis, como ya te he dicho en múltiples ocasiones, son estas fibras que bajan desde el hipotálamo, y los axones en su región distal forman esta región llamada la pars nervosa de la neurohipófisis. El, el caminito que llevan desde la eminencia media, que está aquí arriba, hacia aquí abajo, se llama la región infundibular. De hecho, algunos autores consideran que la eminencia media es parte ya de la neurohipófisis, otros no. Y este infundíbulo, vean cómo está rodeado por la pars tuberalis de la adenohipófisis. De hecho, la adenohipófisis, se dan cuenta, rodea todo, ¿no? Como que envuelve a la neurohipófisis de alguna forma. Y en esta región distal, aquí no se alcanza a ver muy bien, pero se ven unos puntitos más oscuros, y esto es porque los axones de estas neuronas se dilatan en la parte distal y tienen ahí como almacenados un poquito de hormonas para poder liberarlas lo más rápido posible. Estas hormonitas que están ahí almacenadas se llaman cuerpos de Herring, o estas dilataciones que sabemos que adentro tienen hormonitas se llaman cuerpos de Herring, y son estos que te estoy señalando aquí. Estos como redonditos, que en este caso se ven azules con este tricrómico de Masón. Y las células, los somas que ves ahí, son unas células llamadas pituicitos. Y estas células pituicitos funcionan como células gliales, ¿no? Son células de sostén para estos axones que les dan un poquito de apoyo. También puedes llegar a encontrar algunos, un poquito de tejido conectivo, evidentemente. Aquí la neurohipófisis está cubierta por meninges al final. Y podemos ver capilares. Recordemos que la arteria hipofisial inferior llega a la neurohipófisis. Vean esta otra imagen donde vemos en oscuro estos pituicitos, ¿no? En este estroma muy clásico del sistema nervioso con muchas fibras, pero en algunas imágenes con más detalle podemos ver estas concreciones, estas dilataciones, estas manchas negras que corresponden a estos cuerpos de Herring, donde sabemos que hay hormonas almacenadas. ¿Qué hormonas? Pues principalmente ADH y oxitocina, que es lo que libera la neurohipófisis.
Bien, esta es otra de las imágenes, muy bonita, donde vemos un cuerpo de herring, muchos pituicitos y todas estas fibritas que ayudan a dar soporte a todos estos axones. Y bien, ya vimos la hipófisis y como un dato extra te quiero decir que esta neurohipófisis es parte de algo llamado los órganos circunventriculares y estos órganos circunventriculares tienen relevancia sobre todo en farmacología porque son zonas en las cuales la membrana hematoencefálica o la barrera hematoencefálica no es tan fuerte y entonces nos permiten el paso de algunas sustancias, algunas moléculas para poder inferir sobre el sistema nervioso y la neurohipófisis es una de estas regiones. Pero el siguiente órgano que vamos a ver también es perteneciente a los órganos circunventriculares y es justo la glándula pineal. Esta glándula pineal, denominada por los egipcios como el tercer ojo, es la encargada de regular los ciclos circadianos. Sabemos que está en esta región posterior y esta glándula pineal está recubierta por la pía madre y en su interior está constituida principalmente por pinealocitos, ¿no? Que son las células residentes de la glándula pineal, todo muy lógico, y tiene algunas células intersticiales que le van a dar sostén, evidentemente también hay vasos sanguíneos, y esta pía madre que recubre a la glándula pineal emite septos, entonces vamos a ver tejido conectivo. Algunas peculiaridades son que estos pinealocitos no son tan sencillos como uno pensaría. Resulta ser que tienen un sistema de citoesqueleto bastante complejo, incluso a algunos se les ha descrito ahí cilios de forma vestigial, no se entiende muy bien por qué, pero lo que sí sabemos de estos pinealocitos es que saben responder y toman el triptofano, toman este aminoácido y lo pueden, mediante la vía de la degradación de serotonina, pueden volverlo melatonina. Y esta melatonina tiene influencia tanto para la inducción del sueño como para la liberación de otras hormonas. La más importante es la hormona del crecimiento. Algo que es relevante es que para que esta conversión se lleve a cabo, las enzimas que llevan a cabo esta conversión solo actúan durante la noche, no actúan durante la fase diurna, ¿no? Cuando hay luz, están inactivas estas enzimas. De ahí que esta costumbre de decir que todos crecemos mientras dormimos, ¿no? Que es importante dormir bien en la infancia para poder desarrollarnos plenamente, alcanzar una buena talla y demás. Y es que sí es cierto, la pineal tiene mucho que ver en este sentido. Ahora, ¿cómo se entera la pineal estando tan adentro de si hay luz o hay obscuridad? Pues gracias a que hay aferencias, ¿no? Hay una comunicación directa con la retina a través del hipotálamo que le dice si es de día o es de noche y con esto pues nos ayuda a regular estos ciclos circadianos. Y una de las características histológicas que podemos apreciar de la glándula pineal es la presencia de unos depósitos de calcio y fosfatos que se llaman arenillas cerebrales o concreciones calcáreas. Aquí les pongo una imagen de la pineal, vean sus septos de tejido conectivo y un estroma muy celular. Vean, esto está lleno de células que son pinealocitos principalmente. Como les dije, hay otras células que son las intersticiales ahí de soporte, pero principalmente pinealocitos. Y en esta imagen no se ven concreciones calcáreas, pero en esta sí. Vean, aquí muchos pinealocitos son estas células que por lo general son muy redondas, tienen un núcleo prominente. Algo que llama la atención es que no almacenan la melanina, es decir, en cuanto la empiezan a sintetizar, la liberan en ese momento, de modo que no se les ve que almacenen la melanina y vemos estas como figuritas que parecen palomitas de maíz, a mi gusto, ¿no? Como reventadas, que son las concreciones calcáreas o arenillas cerebrales. Ven aquí esta otra imagen mucho más bonita, aquí de estas arenillas cerebrales con muchos pinealocitos, ojo, pinealocitos, no confundirlos con los pituicitos. Y vean esta otra imagen, igual capilares, pinealocitos y una concreción calcárea. Y con esta me despido de la pineal, con esta concreción calcárea más pinealocitos y algunos capilares. Y bien, con esto hemos repasado las generalidades del sistema endocrino. Ya vimos la hipófisis, adeno y neurohipófisis y la glándula pineal. En la siguiente parte hablaremos sobre tiroides, paratiroides y suprarrenal. Muchas gracias y que tengas un excelente día.